bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Para este programa, nuestro grupo de médicos invitados han preparado los temas del día de hoy basados en sus sugerencias y consultas realizadas a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. En el día de hoy hablaremos sobre la importancia de la aterosclerosis, la función de un asesor en salud, importancia de la psicología en el deporte, lumbalgias y su tratamiento con Apitox, las verrugas, estéticas, virales, malignas o benignas, y además el tratamiento del mieloma múltiple. Iniciando nuestro programa, tendremos un informe de la doctora Natalia Miranda, diabetóloga, quien nos habla sobre una de las enfermedades responsables de mayor número de muertes en Uruguay y en el mundo, como es la aterosclerosis. Doctora Miranda, qué placer recibirla nuevamente en nuestro programa. Gracias, Ana María. Hoy trataremos un tema sumamente interesante como es la aterosclerosis. Exactamente. ¿Qué es? Es una enfermedad muy frecuente. La aterosclerosis es una enfermedad que compromete a todos los vasos y se caracteriza por el depósito de colesterol en las arterias, colesterol malo, llamado LDL, que cuando se deposita en estas arterias determina una reacción inflamatoria muy importante y va formando lo que se llama una placa de ateroma. Estas placas de ateroma comienzan a crecer con los años y limitan el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos. ¿Es una enfermedad común en los diabéticos? Es una enfermedad extremadamente común en la población general y más aún en los diabéticos. Es hasta 3 a 5 más veces frecuente en las personas con diabetes que en aquellos que no presentan diabetes. ¿Cuáles son los factores de esta enfermedad? Es muy buena la pregunta. Hay muchísimos factores. Vale la pena hacer una distinción entre factores de riesgo que podemos modificar y otros factores de riesgo que no podemos modificar. Pensemos que estas placas se empiezan a formar ya desde los 20 años. Hay una predisposición genética a que se formen y la edad es un factor fundamental que no podemos evitar crecer, y a medida que la edad progresa esta enfermedad es muchísimo más frecuente. Es también más frecuente en el sexo masculino que en el femenino porque los estrógenos que tenemos las mujeres hasta la posmenopausia nos protegen de alguna manera del desarrollo de esta enfermedad y esta enfermedad, digamos, de alguna forma nos llega un poco más tarde que a los varones. Y hay otros muchos factores, afortunadamente, sobre los cuales tenemos la obligación de actuar precozmente y que son modificables. Entre ellos, los que más se destacan son la hipertensión arterial, el colesterol alto, el tabaquismo, sin duda uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de aterosclerosis, la obesidad central, el sedentarismo, la mala alimentación. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Inicialmente tiene una fase muy prolongada donde no causa ningún síntoma. Es asintomática durante un largo periodo. Y pensemos que cuando esta enfermedad da algún síntoma, ya está en un estadio bastante avanzado. ¿Cómo se puede manifestar esta enfermedad? Básicamente depende del tipo de placas. Si uno tuviera que distinguir a grosso modo, diría que hay 2 tipos de placas de ateroma. Unas de ellas que son estables, que tienen un depósito de colesterol que no es demasiado grande y que tienen una buena capa fibrosa que la cubre, es decir, que son placas duras, que crecen lentamente pero no tienden a romperse, y lo que sí ocurre es que como van creciendo limitan el flujo de sangre a través del vaso y en algún momento deja de ser insuficiente y comienza a dar, por ejemplo, dolor torácico al caminar, pero que dura pocos minutos y y se va de inmediato cuando uno logra el reposo. Cuando afecta a las arterias de las piernas, la disminución de ese flujo puede empezar con los años a determinar dolores en las piernas cuando el paciente deambula, cuando va más rápido o cuando va en subida o cuando sube un piso por escalera. Son manifestaciones estas de una enfermedad estable. Pero las más peligrosas son las placas inestables o también llamadas vulnerables, que tienen mucho más riesgo de romperse porque tienen una capa fibrosa que cubre al colesterol, que es mucho más finita, y al romperse es donde vienen los serios problemas, porque cuando una placa de ateroma se rompe, se forma de inmediato un trombo que ocluye totalmente la arteria y es en esas situaciones en que aparece el infarto de miocardio o el accidente cerebral o incluso
la muerte. La muerte súbita puede ser, de hecho, la primera manifestación de la enfermedad aterosclerótica. Por eso, vaya que sí vale la pena antecedernos a todos estos eventos y actuar de forma preventiva. O sea que se puede evitar esta enfermedad. Sí, se puede evitar, al menos se puede retrasar en muchos años, y eso es clave para la práctica clínica de todos los médicos que ejercemos no solo la diabetología, sino la medicina interna, y ni que hablar para los médicos generales que ven todo el tiempo pacientes que tienen factores de riesgo y donde deben estar atentos para tratarlos, diagnosticarlos a tiempo y evitar que se desarrolle esta enfermedad en sus fases avanzadas. Doctora, usted dice que la aterosclerosis es una enfermedad que se puede evitar. ¿De qué forma podemos prevenir esta enfermedad? Muy buena la pregunta. Bien, para prevenir la aterosclerosis podemos tener dos enfoques o dos grandes estrategias. Una estrategia de prevención primaria, que es prevenir la aparición de la enfermedad, y por otra parte, realizar prevención secundaria, que es en los pacientes en los que ya tuvieron un evento cardiovascular, es decir, ya sufrieron un infarto o un accidente cerebral, realizar estrategias de prevención para evitar que ese evento vuelva a suceder. ¿Cuáles son entonces las estrategias en prevención primaria, que es a la que más debemos apuntar? Primero, comenzar desde políticas sanitarias que promuevan estilos de vida saludable en la población. Eso va a hacer que los factores de riesgo en esa población sean menos prevalentes. Y segundo, y también formando parte de las estrategias de prevención primaria, sin duda que lo que hay que hacer es identificar en la población cuáles son los factores de riesgo que las personas presentan, es decir, diagnosticar si un paciente tiene hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes, si fuma, detectar que esos factores de riesgo existen y controlarlos para evitar que la enfermedad aparezca. Pero cuando la enfermedad aparece no es que todo haya terminado y justamente en prevención secundaria tenemos mucho por hacer. Muchas veces un paciente cuando sufre un infarto cardíaco piensa que todo terminó y es sin duda un antes y un después en la vida de una persona. Sin embargo, hay muchísimo por hacer y las estrategias de prevención secundaria se basan, por supuesto, fundamentalmente en un estilo de vida saludable, pero además van a requerir el aporte de medicamentos muy relevantes que van a reducir la probabilidad de que ese evento vuelva a suceder, es decir, de un evento recurrente, va a disminuir la probabilidad de que ese paciente vuelva a infartar y sobre todo va a mantener una muy buena calidad de vida en estas personas. Para cerrar este informe, doctora, ¿qué cosas debe hacer un paciente en forma primaria para evitar esta enfermedad? Bien, lo principal es tener estilos de vida saludable y sobre esto volvemos una y otra vez porque es realmente el pilar de la prevención. Las personas teniendo una estrategia de vida saludable, van a limitar la aparición de estos factores de riesgo y para eso se va a recomendar y todos quienes hacemos práctica en salud recomendamos realizar actividad física regular, mantener un peso adecuado, realizar un plan de alimentación sana, no fumar. Y estas son claves para realizar prevención. Y por supuesto que además algunos pacientes que tengan algún factor de riesgo muy marcado, como una hipertensión arterial, puede requerir además medicación para controlar esas cifras tensionales. Y un paciente que tenga colesterol alto, aún en prevención primaria, donde no ha ocurrido enfermedad, también probablemente requiera medicación para controlar estos niveles y evitar que la enfermedad aparezca. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora, por este informe y la esperamos la semana próxima. Perfecto, Ana María. Gracias a vos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. En este espacio de Apifarma, la doctora Carmen Marcicano nos habla sobre las lumbalgias y su tratamiento con Apitox. Adelante, Lorena, con el informe.
El veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. Es un placer, Carmen, recibirla nuevamente en nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de las lumbalgias, ¿verdad? Sí. ¿Qué se entiende cuando hablamos de las lumbalgias? Bueno, cuando hablamos de lumbalgia, como su nombre lo indica, quiere decir que hay dolor, algia de lumbar, de la zona lumbar de la columna lumbar. Eso quiere decir la palabra lumbalgia. Y hay un montón de causas que pueden provocar dolor en la columna, ¿no? Y en la cintura, más que nada. Es un dolor que los pacientes lo relatan en la cintura, todo en forma de una franja a lo largo de la cintura. Doctora, entonces, ¿cuáles serían las causas de la lumbalgia? Bueno, como causa, la causa va a depender mucho de la edad del paciente, ¿no? En los pacientes jóvenes, lo que se nota más frecuentemente es que la causa sea por alguna mala postura o por sobrecarga sobre esa zona lumbar, por esfuerzo, ya sea en la realización de ciertos ejercicios físicos o en los trabajos. Hay trabajos que implican levantar mucho peso, hacer mucho esfuerzo. Eso se ve frecuentemente en las personas jóvenes, de 30 a 40 años. A medida que avanzamos en la edad, ya ahí empiezan a haber problemas óseos directamente o musculares, pero sobre todo la causa más frecuente es la artrosis de la columna lumbar, que en ese caso lo que está pasando es que los cartílagos están un poco enfermándose, están disminuyendo de tamaño y provocan el dolor en cada movimiento. A veces hay escoliosis, que la escoliosis quiere decir que las vértebras no siguen su eje normal y se van torciendo un poquito hacia un lado o al otro. Entonces, eso puede provocar que al modificarse la estructura de la columna, provoque dolor a ese nivel. Muchas veces el dolor está localizado allí, en esa zona. No tiene irradiaciones a los miembros inferiores, como era el caso cuando hablamos de las hernias de disco. En este caso no, es un dolor puntual. Y a veces otra causa también muy importante son las contracturas musculares de esa zona, que muchas veces pensamos en contractura muscular y nos hacemos la idea de que se contraen los músculos de acá del cuello, cervicales, pero no, a nivel lumbar también hay contracturas y muchas veces son personas jóvenes que no se le encuentra la causa de por qué el dolor, porque les hacen una tomografía, una resonancia y da perfecta la columna, pero lo que está sufriendo y provocando dolor es la parte muscular, la contractura muscular. Siempre los pacientes se tienen que cuidar del esfuerzo que hagan. No se puede levantar peso, mal levantado, ¿no? No se puede, por ejemplo, arrastrar cosas pesadas, muebles pesados. Y ni que hablar si los pacientes son mayores y con artrosis. La escoba, por ejemplo, el barrer es una de las causas más frecuentes de lumbalgia y hay que cuidarse de todo eso. Y algo fundamental también es el sobrepeso como causa. ¿Cuál sería su tratamiento con la pitoxina? Bueno, en este caso la pitoxina es sumamente eficaz como antiinflamatoria, porque podemos colocarla directamente en la zona en forma de crema de apitoxina varias veces al día. A veces necesitamos de acompañarlo con la parte oral del tratamiento, el apitox por vía oral, como antiinflamatoria y a su vez analgésica. Y últimamente está dando muy buenos resultados el uso de los parches de apitox, porque se colocan directamente sobre la zona del dolor y se va liberando la toxina en forma gradual durante 48 horas, entonces así se obtienen beneficios notables porque está directamente la toxina dirigida hacia esa zona. Bueno, doctora, muchísimas gracias por este informe, nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, con mucho gusto. El veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. Generalmente cuando consultamos sobre verrugas lo hacemos por un tema estético.
pero muchas veces nos encontramos ante la posibilidad de que las mismas sean virales, benignas o muchas veces malignas. El doctor Ismael Terzano, dermatólogo, nos informa sobre este tema. Doctor Terzano, qué placer recibirlo nuevamente en Hablemos de Salud. Muchas gracias por la invitación. Realmente me gusta mucho hablar de promoción de salud. Doctor, en el día de hoy vamos a hablar sobre verrugas. El término verruga es un término muy amplio en el cual la gente, cuando le aparece a la persona una lesión cutánea en cualquier localización, tronco, cara, miembros, que generalmente es queratóxica, seca, verrucosa, uno dice tengo una verruga. Hay que recordarle las verrugas, es un término muy amplio porque dentro de las verrugas que vulgarmente se llaman, hay verrugas de origen viral causada por un virus, el papovavirus, que son aquellas verrugas justamente que salen alrededor de las uñas, en los dedos de las manos, en la planta de los pies, pueden ser en la cara, cuero cabelludo. Puede aparecer en cualquier territorio. Una verruga vulgar, que es el nombre técnico, que es causada por un virus, es una afección infecto-contagiosa que se contagia a la persona misma y puede contagiar a otras personas. Esas son las verrugas virales. Después, el término verruga, cuando uno llama vulgarmente, puede ser una lesión benigna o una lesión maligna. Lo frecuente son lesiones benignas. ¿Qué es lo frecuente en dermatología? Todo lo benigno. Eso es lo frecuente. Lo que es menos frecuente y que lamentablemente va en aumento es la patología maligna y que va en un aumento realmente considerable. Por lo tanto, la gente se ha mentalizado, se ha concientizado, consulta más al dermatólogo. La demanda de la consulta del dermatólogo se ha elevado muchísimo en los últimos 10 años, en el cual la preocupación por descartar una patología tumoral cutánea, que es bastante frecuente, la gente la lleva a consultar. Entonces, ¿qué pasa? Las verrugas generalmente vamos a hablar de lo común. Lo común cuando aparece el paciente que tiene una lesión verrucosa, ya sea pigmentada, negra, color castaño oscuro, marrón, con cascaritas, generalmente son lesiones benignas que son las llamadas verrugas seborreicas. Es un término técnico que se le llama hace como 100 años, más de 100 años, que no son ni verruga ni seborreica, pero se le sigue llamando así. Son tumores benignos de la salida del folículo piloso de un pelo, ¿no? En el orificio de salida, que se llama acrotriquio, pero no importa el nombre técnico, se forma esa lesión que parece una lesión como pegada sobre la piel. La gran diferencia con la patología tumoral maligna, cuando uno ve una lesión que tiene la piel, cuando parece que está pegada, que le tiraron y le pegaron como que hubiera sido una goma de mascar que se la pegaron. Esas son lesiones benignas, a diferencia de las lesiones malignas, que es esa lesión que da la impresión que va brotando de adentro hacia afuera. Eso es un carácter importante de malignidad. Pero lo común es lo benigno, es lo que vemos a diario. Lo maligno no se ve tan frecuentemente. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que nosotros vemos que nos puede alertar que estamos ante el caso de tener una verruga maligna, por ejemplo? La patología tumoral generalmente es muy traicionera, ¿no? Porque no da síntomas. En general, a cualquier nivel de la economía del ser humano, la piel no escapa a ello. Una lesión maligna generalmente no da síntomas de ningún tipo, no da dolor, no da picazón. Y cuando comienza a dar algún síntoma, generalmente ya esto lleva mucho tiempo de evolución. Por lo tanto, al no dar síntomas, la gente consulta. Cuando aparece una lesión oscura, pigmentada, inmediatamente va al dermatólogo para descartar que no sea patología tumoral maligna. O también por estética. Por estética concurre mucha gente. El hombre en general no va por la estética. El hombre va y pregunta, ¿esto es benigno o es maligno? Nada más. Generalmente no se la saca. La mujer no. Va esto porque me queda feo, me molesta. O comienza a picar. Es decir, la queratosis seborreica, que son las lesiones comunes, que la gente va y dice, ay, tengo unas cucarachas en la espalda, que son como cucarachas esas que están puestas allí, que son las queratosis seborreica y quiero sacármela porque me pican, porque me molestan por el roce de la ropa interior o la ropa que usan. ¿Se trata o directamente se sacan? Se sacan directamente. Son lesiones benignas que la electrofulguración, o sea que una anestesia local, pequeño pinchacito superficial, por eso arde un poco,
una electrofulguración, o sea, un electrocauterio, que puede ser radiofrecuencia, un electrofulgurador común, puede ser un láser, por ejemplo, que hoy está la luz láser que también quema, y cualquiera de los métodos que es destruir la lesión, se hace una quemadura superficial de la lesión y luego se saca directamente como con una gasa y una goma que uno está borrando lo escrito. Pasa exactamente lo mismo con una gasa seca después que uno la quemó, raspa la piel y queda perfectamente bien y no deja secuelas, y estéticamente es un tratamiento que queda muy bien porque la persona parece que nunca tuvo ninguna lesión en ese lugar. Hablando de estética, este tipo de tratamientos también, en el caso de las verrugas, se asocia a lo que es la parte estética, no solo sacándolo de esta forma, hay otras formas también. Las lesiones benignas superficiales se sacan por electrofulguración y no con bisturí. En general es así. Porque cuando uno saca con el bisturí, siempre va a dejar una cicatriz. Claro. Siempre. Por eso cuando va y dice el cirujano plástico, yo me opero con un cirujano plástico porque no deja cicatrices. Cicatrices deja, lo que pasa es que las dejas ocultas. Una cosa es dejar una cicatriz muy visible y otra muy disimulada. Pero en estos casos de lesiones benignas, el dermatólogo realiza una electrofulguración y uno no tiene por qué extirpar con un bisturí la lesión, para nada. Doctor, ¿los peeling sirven para prevenir este tipo de lesiones? Sirven para prevenir el cáncer cutáneo en las zonas fotoexpuestas. ¿Por qué? Cuando uno aplica un ácido, que generalmente son ácidos los peeling, aplica sobre la piel, esto provoca una renovación de la capa superficial de la piel, o sea la epidermis, que es del espesor de una hojilla de armar cigarrillos, para que tengan una idea de lo que es el espesor de la epidermis, que por ejemplo la palma plantar, por supuesto que es mucho más gruesa, porque tiene una capa córnea muy gruesa, y en la cara también es más gruesa, por supuesto, no es de ese espesor. Entonces, uno al aplicar los ácidos renueva la capa superficial de piel en forma total, y mejora la capa media de piel donde están las fibras. Pero ¿dónde nos interesa que mejore? La capa superficial para la prevención de tumores, ya que allí asientan los carcinomas cutáneos, ya sea un espinocelular, un vasocelular, asientan en la capa superficial de piel. Si uno en lugar de tener una piel envejecida, tenemos una piel joven, los tumores por supuesto que nos van a asentar. Y eso muchas veces, pacientes que han sido operados varias veces de tumores cutáneos de cara. Entonces se le hace peeling, una serie de 3 o 4 por año, todos los años, para tener una epidermis joven y por lo tanto que no vuelvan los tumores cutáneos en ese sector, y se logra perfectamente bien. La verdad que la recurrencia, la recidivancia o la aparición de nuevos tumores ya prácticamente se va alejando, y uno mejora la piel desde el punto de vista anatómico, funcional y no solamente estético, que mucha gente concurre por el tema estético. Muchas gracias, doctor, y por supuesto lo invito para el próximo programa para introducirnos en este tema sobre los peeling. Bueno, muchas gracias entonces y buenos días. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. Víctor García, psicólogo, nos introduce en el mundo de la psicología y nos habla sobre la importancia de la misma en el deporte. Bienvenido, Víctor, hablemos de salud. Muchas gracias por haberme invitado y comencemos a hablar entonces. Víctor, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la psicología
en el deporte. Tu opinión personal como psicólogo, ¿cuál es el marco de la psicología? Bien, el marco de la psicología que afecta al deporte, o por lo menos el marco que yo tengo, es un marco psicoanalítico. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque sin duda ninguna que el marco a uno le da el posicionamiento, desde dónde ve, cómo ve la realidad. Sin duda, cuando uno habla de que tiene un marco psicoanalítico, está hablando de que conceptualmente entiende que hay un inconsciente, de que hay mecanismos de defensa, de que hay instancias, de que hay vínculos, y esos vínculos están atravesados por todas estas situaciones. Pero básicamente porque entendemos que hay un inconsciente. Y este inconsciente lo que hace, el efecto que produce, es que uno manifiesta o hace o realiza actitudes o acciones que muchas veces no escapan a la conciencia. Y eso nos permite explicar una cantidad de cosas que hay en la acción del ser humano. Vinculado al deporte, este marco, ¿por qué es importante? Porque dentro de la psicología del deporte, o sea, no podemos hablar de una psicología, hay varias psicologías, depende de los marcos conceptuales. Hay marcos que ponen énfasis en los aspectos comportamentales, hay marcos que ponen aspectos en las formas, la Gestalt, por ejemplo, pero nosotros específicamente nos enmarcamos dentro del psicoanálisis. ¿Cuál es la importancia o por qué es tan importante la integración de la psicología en el deporte? Bien, aquí hacemos una pequeña introducción de por qué la importancia de la psicología. Primero, la concepción que nosotros tenemos es una concepción integral. El ser humano y la salud, sobre todo, no se puede pensar de otra manera que no sea integral. Tradicionalmente era muy habitual desde la salud abordar aspectos puntuales, el objeto de estudio en forma separada de toda una interrelación global. O sea, cuando el ser humano se lo ve de un punto de vista integral, lo que estamos haciendo es decir, somos, me río porque la psicología, cuando yo estudié, que hace muchos años, decíamos que el ser humano era una unidad biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Que tiene un componente biológico, que es el cuerpo, el soma, que tiene un componente psicológico, que es la psiquis, y sobre todo dentro de la concepción que yo había dicho, que estoy enmarcado, que es el psicoanálisis, una concepción de un inconsciente, y un vínculo, una concepción social. ¿Qué quiere decir que es social? Es que si nosotros fuéramos Robinson Crusoe, si estuviéramos en una isla aislada, no seríamos seres humanos, seríamos otra cosa diferente. Nosotros somos seres humanos porque estamos con el otro. Es más, nos formamos como seres humanos a partir del otro. Hay una línea psicoanalítica que es muy querida por mí, que es la lacaniana, en donde dice que uno es a través de la mirada del otro. El gran otro es el que nos constituye como seres humanos. Víctor, específicamente, ¿cómo integrás la psicología en el deporte? Bien, ahora, hecho este pequeño marco conceptual, vemos en el deporte, tenemos deportistas. Los deportistas son seres humanos. Dentro del deporte, inclusive tenemos deportes que son individuales y deportes que son colectivos, en donde hay que hacer diferentes abordajes, porque hay que tratar diferentes aspectos. Pero vamos a lo general. Los deportistas, como seres humanos que son, están integrados por esta misma unidad, están afectados por su físico, está afectado por cómo tienen su aparato psíquico, están afectados cómo se vinculan con el entorno, con el medio, con otras personas. En general, el deporte, en los deportes colectivos, por ejemplo, tenemos un equipo técnico que está con los deportistas, integra al deporte. Vamos a hablar del fútbol, que es lo más conocido. Dentro del fútbol tenemos los jugadores, que son los que desarrollan el deporte. Tenemos un equipo técnico. Ese equipo técnico tenemos a un director técnico. El director técnico, su rol es el de tener una visión global de cómo va a ser el funcionamiento del juego. Está preocupado por el funcionamiento del juego. Él ve su visión del juego. Hay un entrenador físico que es quien acondiciona la herramienta para que ese juego se lleve adelante. En este caso, la herramienta son los
jugadores que están en el campo de juego. También se está integrando paulatinamente cada vez más los psicólogos, porque también los afectos del jugador influyen mucho en cuál va a ser su rendimiento. En el deporte lo que se busca es tener un buen rendimiento. Los resultados son lo que vienen después. Entonces, para optimizar el rendimiento hay que aceitar de la mejor manera posible la herramienta. Entonces, como decíamos, el director técnico es el que tiene la visión global del funcionamiento del deporte. El entrenador físico es quien se preocupa porque esa herramienta físicamente funcione bien, y el psicólogo de alguna manera estaría integrando que afectivamente esa herramienta estuviera funcionando bien. En suma, ¿cuáles serían las perspectivas? Las perspectivas, las deseables para la psicología es seguir participando más, seguir integrándose más a los deportes. Hay muchas experiencias y hay mucha riqueza de intervenciones de psicólogos en deportes, en fútbol, básquetbol. Y la idea es que poco a poco los deportes vayan integrando más un equipo completo, integrado. Usted está nombrando deportes, específicamente el fútbol, y vemos que hoy, no solo es la agresión, de los hinchas, por así decirlo, sino que también hay mucha agresión en lo que es la parte de jugadores, por ejemplo. ¿En esto también es aplicable la psicología? Por supuesto, sin duda ninguna que la agresión, la agresividad es un impulso humano, y como impulso se puede trabajar, poder establecer teorías de por qué aparece, por qué en un colectivo se agreden, por qué se pelean, por qué pierden los equilibrios necesarios para tener un mejor rendimiento. Es ahí la preocupación del psicólogo, en donde mantener los equilibrios afectivos ideales para que el jugador desarrolle su máxima potencialidad, maneje la ansiedad necesaria para que haya el despegue necesario para poder accionar, pero sin que sea de un monto tan grande que pierda la posibilidad de control. Es importante poder obtener o presentar nuevos programas para integrar más aún la psicología en el ámbito del deporte y en otros ámbitos también. Sin duda, sin duda que la psicología va a tener que seguir integrándose, pero de todas estas preguntas me interesa algo que tú has dicho, porque también la preocupación aquí nuestra es el deporte. Un deporte integrado, sin duda, pero también un deporte. Sin duda ninguna que hay una despreocupación de nosotros mismos como seres humanos, de nuestro cuerpo visto de una forma integral. ¿Y quién se tiene que ocupar de eso entonces? Para eso yo creo que tiene que haber políticas, o alguien tiene que tomarlo. Esas políticas, ¿quién las tiene que dictar? Y pienso que en este sentido hay que ir al Estado. El Estado se tiene que posicionar de una manera tal, promocionar el deporte. El deporte en sus más amplios sentidos, pero como en este ámbito nos está preocupando la salud, creo que es uno de los más importantes, por eso hacía referencia a la hipertensión y por eso hacía referencia al sobrepeso. Y estas políticas tienen que ir dirigidas a seguir incrementando la sanidad, la salud en las personas. Deporte. Aquí hacemos para terminar una pequeña disquisición. El deporte es fundamental. El deporte implica también una disciplina que muchas veces no estamos dispuestos a poder tener porque implica tiempo, pero sí una actividad física. Y la salud está muy vinculada a la actividad física. A la vida sana y a la prevención. A la vida sana y a la prevención. Bueno, muchas gracias, Víctor, y te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y estaremos nuevamente la próxima semana para seguir hablando de esto, si es que nuestro aporte de algo sirve. Por supuesto que sí. San Jorge, empresa líder en prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral de instalaciones. Brindamos un servicio personalizado con contacto directo con nuestros clientes, ofreciendo servicios de alta calidad realizado por profesionales bien formados, ofreciendo eficacia, seriedad y profesionalidad. Presupuesto sin cargo. San Jorge, calidad y servicio a sus órdenes.
Este espacio es presentado por QDAM. QDAM. Crecer en salud. El doctor Juan Castillo, cardiólogo, nos habla en el día de hoy sobre la función de un asesor en salud en las diferentes patologías. Me encanta recibir al doctor Juan Castillo porque no recibo un médico, recibo un asesor en salud. A partir de ahora le voy a tomar la palabra. Y según ¿es así? Nuestra última charla, usted Esto es así. es un asesor de salud. Exactamente. Buenas tardes, asesor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Asesorando. Asesorando. Eso es bueno. Sería muy bueno quitar en un país donde Florencio Sánchez, mi hijo, el doctor, a pasar a asesores de salud. Y usted decía que tenía ya todo un montaje con respecto a este tema en un servicio mutual de nuestro país. ¿Cómo funciona un poco esto? Bueno, nosotros recibimos los pacientes que nos derivan los colegas. Nosotros recibimos pacientes cardiovasculares, pacientes diabéticos, pacientes obesos, niños. Manejamos muchos niños por el tema de la obesidad infantil. De hecho, hicimos un trabajo que fue premiado en el exterior de un nuevo paradigma para tratar la obesidad infantil. Y bueno, cuando ese paciente llega a la consulta inicial no tiene límite, el tiempo lo decide el médico en función de su interacción con el paciente, si dura 5 minutos o 1 hora, se habla, se charla como estamos charlando nosotros ahora, sí. Y el médico entrenado ya en esto empieza a descubrir cosas, a entender cosas, después se lee la historia y después las dos cosas primeras que se le plantean al paciente es que él va a tener que cambiar sus hábitos de vida, que va a tener que continuar con su medicación por ahora, va a tener que cambiar sus hábitos de vida y que fundamentalmente para empezar cambiamos 2 hábitos siempre, la nutrición o la alimentación y la actividad física. Nunca tocamos de entrada el tabaquismo porque es un hábito muy complejo de tratar y no nos conviene que el paciente de entrada ponga un rechazo. Claro. En cuanto a la nutrición, tenemos un equipo de nutricionistas que fundamentalmente tiene todo un cuestionario. Generalmente, por ejemplo, si es un paciente hombre, pedimos que venga con su esposa, que es la que cocina. Y en la parte de actividad física, generalmente hacemos un pequeño test, una pequeña prueba monitorizada. Y a partir de ahí empezamos a indicar actividad física, que puede ser hecha en nuestro gimnasio o puede ser hecha fuera del gimnasio. Depende de la historia anterior del paciente, si era un deportista antes, si no lo era. En fin, no nos olvidemos una cosa. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de nuestros primos los monos? ¿En qué? En la motricidad. ¿Qué nos diferenció a nosotros los monos? La bipedestación. Ese 40% de nuestro cuerpo que es tejido muscular, que cuando ese 40% se afecta, aparece una enfermedad llamada sarcopenia. Y la sarcopenia conlleva y se lleva de mano con la diabetes y la resistencia insulínica. Y se lleva y se conlleva de la mano con la insuficiencia cardíaca. Y se lleva y se conlleva con la insuficiencia respiratoria. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Hacer que el individuo con pequeñas dosis de actividad física que sean tolerables y no lo hagan ir en contra, empiece a retomar su actividad física, a recuperar su esquema corporal, su equilibrio y su sistema muscular y su psicomotricidad. Doctor, una pregunta que me queda siempre pendiente cada vez que uno va a anotarse a un gimnasio. Observa que hay algunos lugares en donde las personas se inscriben sin importar la edad y no les solicitan ningún tipo de estudio o análisis clínico previo, por lo menos una ergometría básica. Estamos hablando de personas de más de 45 o 50 años. No está regulado eso, ¿verdad? No, no está regulado. Solo está regulado para los deportistas federados. Cuando una persona va a hacer una cantidad de actividad física, puede pasar 3 cosas. Que sea poco. Entonces no le sirve, no le alcanza. Que sea el ideal, y estamos bárbaros. Que sea demasiado, entonces va a producir más problemas de los que ya tenía. Pero de hecho, está estudiado que más del 80% de la gente hace actividad física por debajo del nivel que debería de salud.
Entonces, nosotros lo que preconizamos es un examen preparticipativo. Muy simple. Tiene que ser hecho con un médico que esté acostumbrado a hacerlo, un buen interrogatorio, un buen examen, algún estudio como una glicemia, un colesterol, un electrocardiograma, y después los que surjan de lo que el médico encontró en ese paciente. Bien. De hecho, nosotros no preconizamos la ergometría como método de screening, porque tiene un 60 y pico % de error. Dígamelo a mí, que me pegué flor de susto hace poco. Por eso, entonces, con ese error no jugamos nosotros. Yo si pido una ergometría es porque el paciente tiene elementos que me hacen llevar que la ergometría sí me va a dar una respuesta que necesito. Y ese estudio, que se puede hacer en cualquiera de las mutualistas de hoy en día, solo hay que buscar un médico que tenga un poquito de jeito en esto, es fácil, es simple y es rápido y es seguro. Porque el tema es que cuando nosotros hacemos actividades que no debemos y provocamos lesiones. Yo, por ejemplo, a veces, antes cuando estaba en mi anterior casa, iba a trabajar al centro, iba en el auto por la Rambla, veía a los gorritos trotando en la Rambla, y digo, 15 o 20 días los tengo en el consultorio, claro, con las rodillas hechas puré, porque es así. Claro. Hay que buscar la actividad física también aconsejable a la realidad de ese momento de esa persona. Otro tema nos volvemos a meter, que es una política también de Estado, regular este sistema de gimnasios que no están con la habilitación correspondiente, ¿verdad? Sí. Y seguimos encontrando y metiéndonos en camisas de once varas. De hecho, Uruguay es el primer país del mundo y es pionero en el mundo y es ejemplo en el mundo en cuanto a la existencia de la ficha médica deportiva para los deportistas federados. De hecho, en Uruguay no hay muertes en el deporte. Bueno, no es un dato menor. Eso es una cosa que habría que empezar a extenderla de a poco. A baby fútbol, por ejemplo, aunque baby fútbol tienen su sistema de médicos que los examinan, pero habría que empezar a extenderla, a controlarla, a pautarla un poco, como hemos pautado la parte de deportistas federados y los deportistas de alto rendimiento. Doctor, como siempre, un placer. Nos reencontramos en una próxima entrega. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Este espacio fue presentado por Kudam. Kudam. Crecer en salud. Nuevamente recibimos en piso a la doctora Eloísa Rivas, profesora adjunta de la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas, quien nos continuará informando sobre el mieloma múltiple. En este caso, en el día de hoy, nos va a hablar sobre lo que es el tratamiento. Bienvenida, doctora, nuevamente a Hablemos de Salud. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Doctora Rivas, para comenzar este informe, ¿nos podría refrescar lo que es el mieloma múltiple? Bueno, brevemente decir que es una enfermedad hematológica, una enfermedad de la médula, que se origina en la médula ósea, en células que se llaman plasmocitos y fabrican una proteína anormal que puede generar, resumidamente, anemia, dolores óseos, fracturas, problemas renales, problemas de aumento del calcio. Es la segunda enfermedad hematológica, hemato-oncológica en frecuencia después de los linfomas. Cuando a un paciente ya le determinaron que tiene mieloma múltiple, ¿a qué tipo de tratamiento se debe enfrentar? Bueno, en primer lugar, no todos los mielomas múltiples se tratan. Existe la entidad que se llama mieloma múltiple asintomático, o sea, el paciente tiene los plasmocitos anormales, tiene la proteína, pero no ha generado ningún daño. Esos pacientes, en general, no se tratan. Los que sí se tratan siempre son aquellos pacientes con un mieloma múltiple que ha generado daño en alguno de los órganos. En este tipo de pacientes, los que deben tratarse, ustedes los profesionales, ¿cómo tratan esta enfermedad? Bueno, el tratamiento va a depender, en primer lugar, de la edad del paciente y enfermedades que pueda tener el paciente además del mieloma. De la biología del mieloma múltiple, o sea, las alteraciones, fundamentalmente alteraciones genéticas, como hablamos previamente, que es muy importante detectar
esas alteraciones. Y esquemáticamente podríamos decir que los pacientes van a recibir un plan de 2 o 3 fármacos y posteriormente aquellos pacientes más jóvenes, en general menores de 65, 70 años y que están en una buena condición y han respondido bien al tratamiento, van a consolidar la respuesta que se obtuvo con ese tratamiento con un trasplante con células de su propia médula, lo que se llama un trasplante autólogo de médula. Doctora, en el caso de los fármacos, ¿cuáles son los que se utilizan? Usted hablaba de 3. Ahí está. Bueno, hay muchos fármacos que han demostrado utilidad en el mieloma múltiple. Hoy por hoy, y tratando de ser lo más clara y resumida posible, todos los pacientes van a recibir corticoides, sea dexametasona o prednisona por vía oral o intravenosa. Luego van a tener el agregado de uno de los nuevos fármacos, sea talidomida, lenalidomida o bortezomib. Agregar un tercer fármaco ha mostrado beneficios, que puede ser los más frecuentemente utilizados, ciclofosfamida o melfalán. Quisiera detenerme brevemente en los fármacos más nuevos, en particular al bortezomib, que es un fármaco que actúa específicamente sobre un blanco que tienen las células del mieloma y las destruye. Es un fármaco muy potente que ha cambiado los resultados, las respuestas del tratamiento y la sobrevida de los pacientes con mieloma. Es muy útil en particular en los enfermos que tienen compromiso del riñón, en los que tienen lesiones de huesos y en los que tienen alteraciones genéticas de alto riesgo. Este fármaco, en el Uruguay tenemos la ventaja de que todos los pacientes que cumplen las condiciones de verse beneficiados por el fármaco lo reciben a través del Fondo Nacional de Recursos. Esto hace que haya una accesibilidad que sea homogénea y que todos los pacientes, independientemente de su condición económica, tengan acceso. O sea, que es una tranquilidad en cuanto al tratamiento. Exactamente, es una tranquilidad saber que el Fondo Nacional de Recursos da cobertura de este fármaco para aquellos pacientes que tienen un riesgo alto y se van a ver beneficiados con el uso de este fármaco. El hecho de que haya una cobertura a través del Fondo Nacional de Recursos también regula las condiciones en las que se pide el fármaco, controla la respuesta que van teniendo los pacientes. Nosotros, los hematólogos, tenemos que hacer una solicitud extensa cuando pedimos el uso de bortezomib para un paciente con mieloma, que tenemos que renovar mes a mes para ir detallando cómo viene respondiendo ese paciente, si tuvo efectos secundarios. O sea que es una medicación que está muy bien regulada y por suerte disponible para todos los ciudadanos a través del Fondo Nacional de Recursos. Eso es más que importante y nos da una tranquilidad enorme. Referente al tratamiento, ¿qué periodo de duración tiene? ¿Cuánto una persona tiene que estar con este tipo de medicamento? Y además, luego de terminado el tratamiento, ¿cada cuánto tiene que controlarse o cómo es el control que debe realizar? Bien, eso depende del plan de tratamiento que hemos elegido y, como dijimos antes, de factores que tiene el paciente y cómo responde, una vez que lo empezamos el tratamiento, cómo va respondiendo a la enfermedad a este tratamiento que hemos instituido. Esquemáticamente, los pacientes que van a ir o que uno piensa que son candidatos a trasplante de médula ósea reciben entre 4 y 6 ciclos de tratamiento, que groseramente son 6 meses de tratamiento, y luego, si hay una buena respuesta de la enfermedad, pasan a un tratamiento de intensificación, digamos, con el trasplante de médula. Los pacientes que no van a trasplante de médula ósea reciben el plan que se haya elegido durante un tiempo más prolongado, que en general son 12, 18 meses, depende, mientras la enfermedad va respondiendo y si no hay efectos tóxicos, el tratamiento se mantiene. De hecho, después del trasplante, también puede requerirse un tratamiento que se llama de mantenimiento, como para evitar que esas células del mieloma vuelvan a crecer. ¿Hay alguna asociación en nuestro país sobre esta enfermedad?
No, en Uruguay no hay asociación de pacientes o familiares de pacientes con mieloma. En otros países sí, cumplen un rol muy importante en la educación, en la difusión de la enfermedad, en la contención de los pacientes. Han habido intentos de crearla, pero aún no se ha concretado. Bueno, esperemos que en cualquier momento se logre concretar. Seguramente. Doctora, usted destacaba uno de los fármacos de primera línea que se utilizan como el Vortefomil. Además de este, que es uno de los más potentes, ¿hay otros? Sí, cómo no. También se puede utilizar talidomida, que es un fármaco disponible en el Uruguay. Se puede utilizar lenalidomida, que también es un fármaco que está disponible en el Uruguay, aunque aún no tiene cobertura del Fondo Nacional de Recursos o del Ministerio de Salud Pública. Y en el mundo, como es un área en el que se está investigando tanto, hay muchas nuevas drogas que han demostrado utilidad en el tratamiento del mieloma, como carfilzomib o pomalidomida, fármacos que esperemos que en el correr de los próximos años podamos tener también en Uruguay. Doctora, para cerrar, ¿qué mensaje le transmitiría a los pacientes que son portadores de esta enfermedad? Bueno, fundamentalmente creo que es un mensaje de esperanza, es un área de la hematología en la que se está en permanente investigación, que se ha logrado conocer mucho sobre la biología, pero que ese conocimiento ya se ha traducido en el desarrollo de fármacos que han cambiado radicalmente la evolución de la enfermedad, la calidad de vida y la respuesta al tratamiento y la sobrevida. Lo que yo quisiera destacar con respecto al Uruguay es puntualmente que en el Uruguay se puede hacer el diagnóstico correcto y completo del mieloma múltiple, al igual que en cualquier país desarrollado, y que además tenemos la ventaja de contar a través del Fondo Nacional de Recursos con fármacos de primera línea que tienen un rol muy potente en la enfermedad y que van a beneficiar a aquellos, sobre todo a aquellos pacientes que tienen un riesgo más alto. Bueno, muchísimas gracias por este informe y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irme, quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración. A Liberluna, que cuida mi cabello para que esté siempre sano y saludable. A Nanocrema Pitox, que mantiene mi piel tersa, hidratada y libre de arrugas. Y a ustedes, por supuesto, por abrirnos semana a semana las puertas de su casa. Recuerde, su salud es lo más importante. Por esa razón, hablemos de salud. Los esperamos la próxima semana.